Sin salir de España, en este programa les vamos a acercar hasta la pequeña Roma. Nos encontramos en la localidad de Mérida, capital de Extremadura. Estamos en la provincia de Badajoz. Queremos descubrir todo lo que esta localidad nos ofrece. Todos esos monumentos que han quedado y que están perfectamente conservados con la importancia que tuvo en aquella época de los romanos. Todo eso, queridos viajeros, pero también lo vamos a juntar con una ciudad moderna, actual, lógicamente con todos los servicios necesarios para pasarlo estupendamente, pero sí para intentar llegar hasta ustedes y que no dejen de visitar esta localidad. Queridos viajeros, así es Mérida. Esto es Tiempo de Viajar. Comenzamos. Yo creo que vamos a empezar viendo y conociendo esta localidad de Mérida desde la joya de la corona, el Teatro Romano. Aquí estamos en este lugar que impresiona cuando se entra por primera vez. Bueno, supongo que en las próximas veces seguro que también, porque siempre hay detalles que uno puede perder. Está construido bajo el patrocinio de Agripa, era el yerno del emperador Augusto, y se hace entre los años 16 y 15 a.C. No es que los romanos fueran muy aficionados al teatro, pero una localidad con la importancia que tenía Augusta Emérita en esta zona, pues sí que tenía que tener un lugar como este. Así que se decide hacerle con capacidad para 6.000 personas. Claro, las personas, en función de su rango social, esto es un mal de toda la vida, endémico, se sentaban en unos lugares o en otros. Los senadores lo hacían en la parte más baja, más cercana al escenario. Lo podían hacer con sillas móviles o fijas, pero los esclavos les guardaban su lugar. Luego estaban los caballeros, los burgueses, los sacerdotes, que se iban sentando a continuación. Después, en una época determinada, ya en el siglo II después de Cristo, deciden hacer una reforma y hacen un lugar que, custodiado por una pared de mármol, hacen un altar para los dioses que colocaban figuras representativas de esos dioses en bronce en un tamaño pequeño. Y luego pues ya el público en general, y cuanto más baja era la clase social, pues más arriba te tocaba. Bien, sí que vamos a ver delante del escenario que tenemos unas partes rectas y otras cóncavas, recto, cóncavo. Eso lo que hacía es que la acústica de este lugar sea perfecta. Una persona en el escenario representando la obra que fuera, hablaba un poquito alto y aquí se oye todo perfectamente. Esa es la razón. Vamos a encontrar la zona donde se ponía la orquesta y ahí la tenemos con cuadrados de mármol, en mármol gris y rosa. Vemos lo que es el escenario. 3 puertas, la principal, la del centro, en la parte de arriba la diosa Ceres, la diosa de la agricultura, pero realmente es la mujer del emperador Augusto, es Livia, representada, endiosada para este lugar. Luego sí que vamos a ver otra serie de esculturas a lo largo de las columnas del escenario. Algunas no se sabe bien quiénes son porque les falta la cabeza, pero entre dioses y emperadores ahí están las personas que representan. Las divinidades, por ejemplo, con el torso desnudo, ahí ya teníamos al emperador endiosado, con su capa de guerrero, con la túnica de senador, bien, representados de diferentes formas. Los patrocinadores
de las obras de teatro se colocaban encima de las dos puertas principales que están en la parte de abajo. No quedan ya esas tribunas, pero ese era el lugar para ellos. ¿Qué se representaban? Pues obras de todo tipo, pero el vestuario era a través de túnicas y en la cara con máscaras. ¿Cómo se sabía si eran hombres o mujeres? Pues a través del color de la túnica que vestían. Esa era la forma de distinguir unos de otros. Bueno, pues como ven, un lugar impresionante, magnífico. También era una representación del poderío del imperio, porque aquí no solamente se representaban obras de teatro, aquí también se hacían procesiones o se hacían lo que hoy llamamos mítines. Así que el emperador podía ponerse a hablar a todo el público que aquí estuviera para escucharle. Así que tenía pues realmente muchas opciones este lugar. Este lugar queda abandonado y a principios del siglo XX se hace la primera excavación. Lo único que estaba a la vista era la parte más alta de la grada. Ahí empiezan a hacer la primera excavación, que fíjense, cosa curiosa, cuesta 6.000 pesetas de aquella época. Y a partir de ahí se va trabajando para encontrar toda esta joya del arte, de la historia, de la impronta de los romanos que aquí nos dejaron. Ya saben ustedes que en el mes de agosto aquí se celebra todos los años el Festival Internacional de Teatro. Tragedia, comedia, de todo. Las principales figuras del país vienen a actuar. Así que no se lo pierdan si tienen esa oportunidad. Óperas, ballet clásico, bueno, de todo. La programación es estupenda y reconocida internacionalmente. Salimos del teatro por la parte oeste y nos vamos a encontrar con la Casa del Teatro, una zona que en principio sí que pertenecía al teatro, pero que después ya se hizo como una casa. Bien, es un lugar del siglo II después de Cristo y ahí van a poder ver, marcado por los arqueólogos en sus excavaciones, cómo eran las diferentes dependencias, incluso las termas, la parte del frío y la parte del agua caliente. Pero hay un habitáculo, que ese sí que es del siglo IV después de Cristo, donde podemos ver que en la parte frontal tiene una parte, es de forma absidial, es como un ábside, tiene sus aberturas, sus ventanas, tiene unos zócalos donde se ven restos de mármol. En el suelo, justo en el fondo, seguro que era de mármol, nos dicen los expertos, pero lo que sí que conservamos es un magnífico panel romano de mosaicos, un mosaico maravilloso, con motivos geométricos y con todos los elementos importantes que en la época le ponían. Vamos a ver que entre ventana y ventana esto estaba decorado. Actualmente, si nos fijamos bien, podemos ver la parte baja de una persona que posiblemente sea un sirviente. Vemos la túnica, los pies con las sandalias. Fíjense bien para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, ha sido restaurada y desde luego está magnífica. Es lo que se llama la Casa del Teatro. Búsquenla, según salen del teatro la van a encontrar, es muy fácil y bueno, pues la gente se pregunta un poco qué es, pues ustedes lo van a saber de primera mano.
Estamos ahora en el anfiteatro romano. Este está realizado en el siglo VIII a.C. Tiene una capacidad de 15 o 16.000 personas y aquí lo que se celebraban eran luchas de gladiadores o intentos de caza a los animales o luchas entre los animales entre sí. Parece ser que representaban y recreaban el hábitat de esos animales. En algunos momentos eran desiertos, en otros momentos era la misma selva. El caso es que lo representaban para que fuera lo más real posible. No nos imaginemos que aquí había animales africanos, para nada. Aquí tenemos que hablar de osos, de toros. Esos animales sí que eran propios de la península ibérica, pero no desde luego los de África. Los de África solamente iban a Roma porque tenían mucho más poder económico que en este lugar. Bien, separaban el graderío de esta parte, de este lugar donde nosotros pisamos, que es la arena, a través de una barrera de granito. Así estaban todos pues tranquilos y seguros. Bien, hay unas entradas aquí en la parte baja que da a la arena, que por las dimensiones seguramente era donde tenían a los animales, en jaulas o bien sueltos, y accedían a esta parte que era donde se iba a celebrar el espectáculo. Tiene 4 puertas importantes de entrada, como podemos ver, y bueno, pues está más deteriorado, pero bueno, hay una parte del graderío que nos hacemos la idea clarísimamente de cómo era. Tenían menos dinero cuando hicieron el anfiteatro que cuando hicieron el teatro. Así que era todo mucho más rudimentario, también es pues anterior. Así que como ven, queridos amigos, tenemos el anfiteatro en este mismo recinto donde está el teatro. Hay mucho que ver a lo largo de todo este paseo, de toda esta visita en este lugar, aunque lógicamente lo que es la esencia de Roma está en muchos puntos de la ciudad, pero viniendo a este lugar ya tenemos una gran parte de esta Mérida romana vista y conocida. Estamos, queridos amigos, en el Circo Romano, uno de los mejores del imperio, y tuvo una remodelación en el siglo IV después de Cristo, lo que nos indica que realmente había mucha afición a los espectáculos que aquí se celebraban. Tiene una longitud de 403 metros y una anchura de 96 metros y medio. Era con capacidad para 30.000 personas. Es un valle artificial que tenía su propio drenaje para que nunca se inundara. Está fuera de lo que eran las murallas y de camino a Toledo y a Córdoba. Bien, pues aquí se celebraban todos los espectáculos propios del circo, esas carreras de cuadrigas que siempre el vencedor salía por una de las puertas principales y también el patrocinador del evento, del acto, tenía una tribuna especial, igual que los jueces la tenían enfrente de ellos. Como ven, es de planta rectangular, pero uno de sus lados es semicircular, de forma a poder dar la vuelta. Había un podio, que era la forma de separar la arena del graderío donde estaba la gente. Bueno, pues como ven, grandioso, enorme. Se conserva muy bien los restos y los restos arqueológicos que están a la vista para que todos podamos hacernos una idea de aquello que solo tenemos como referencia las películas que hemos visto tantas y tantas veces.
Nos encontramos ahora en la Alcazaba árabe, que se construye en el año 713. De aquí se van los visigodos y entra en la cultura árabe. Bien, ellos lo que hacen en el lugar donde había una puerta importante de entrada a la ciudad es destruirla y ahí organizar esta alcazaba. La construyen un siglo después y la manda edificar Abderramán II. Sí que tenemos una inscripción en árabe donde se puede leer que se hace para dar culto a Alá y para proteger a todos los que obedecen al emir. Bien, una vez aquí se entiende que estaban los barracones de los soldados y que, bueno, desde aquí se defendían de las revueltas que había en el resto de la ciudad. Al quitar esa puerta primera, lo que hacían era vigilar quién venía por el puente. Era una forma de defensa. Y aquí en el medio de este espacio militar tenemos otra torre que serían tres partes. La parte alta sería para vigilar y al mismo tiempo para comunicarse con otras torres del mismo estilo, a través de humo o a través de los reflejos con el sol. La parte del medio era la mezquita y lo recuerda una concha que hay en una de las paredes que siempre dice que hay que rezar mirando a la Meca, y la parte inferior que es el aljibe, desde donde sacaban el agua que se iba filtrando desde el Guadiana y tenían agua para toda la población que está aquí. Bien, esto iban avanzando lógicamente los siglos hasta que ya de nuevo Mérida es conquistada por Alfonso IX, rey de León, rey cristiano, y que, como ya habíamos hablado, este lugar, Mérida, se la da a los maestres de la Orden de Santiago. Bien, una vez que estos maestres entran aquí, lo que hacen es la Casa del Orden, una casa que después pasa a ser conventual y que actualmente es la sede de la presidencia de la Junta de Extremadura. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver los restos de aquel poblado, vamos a ver este aljibe perfectamente, vamos a poder subir a la parte alta de las murallas y tener unas vistas excepcionales. Tenemos parte de la primitiva muralla romana, que la reforzaron después los visigodos y que después prácticamente destruyeron los árabes para utilizar esas piedras para hacer este lugar. Lugar curioso, lugar importante para que ustedes vengan y lugar que avanza ya la civilización aquí en la ciudad de Mérida, en esta Mérida tan romana, donde ya la impronta de los musulmanes queda en este lugar. La ciudad de Augusta Emérita se funda en el año 25 a.C. y se hace por el emperador Octavio Augusto. Bien, una vez fundada la ciudad, se empieza a construir todo tipo de edificios y de construcciones importantes para lo que era una ciudad romana. Y como no podía ser menos, el puente es desde el principio. Lo construyen desde los primeros momentos. Era la forma de poder estar comunicados el norte con el sur y también hacia Lisboa. Como importantísima ciudad que fue romana, necesitaba este puente para las comunicaciones. Lo hacen en dos tramos, en principio, porque hay una isla en el medio y entonces ahí pues no hacen puente, puesto que no es necesario. No llega a 800 metros, pero después, al paso de los siglos, las crecidas del Guadiana más de un disgusto les ha dado. Y como ven, es una preciosidad y sobre todo desde aquí tenemos una vista a lo que es la localidad de Mérida preciosa.
Estamos en la Plaza de España de Mérida, una plaza que tiene esta forma y que coge su importancia ya en la época de los Reyes Católicos. Lugar importante, como vemos, de forma rectangular. En esta plaza se celebraban obras de teatro, procesiones, juegos, representaciones, ajusticiamientos. Bueno, pues ya saben lo que era típico en aquellos entonces con las corridas de toros, tan importantes. También aquí se juraba fidelidad a los reyes y su familia cuando un rey había ascendido al trono. También se celebraba el duelo cuando alguien fallecía y desde luego aquí se le recibía en las visitas reales. La plaza en el centro tiene una fuente realizada en mármol, es neobarroca del siglo XIX y como vemos es circular. De ella sale en la parte central, vamos a encontrar a 4 amorcillos, que así se llaman estos niños, que están ahí representados sobre un delfín, cada uno de ellos, que están tocando la cornucopia. Bien, de ahí en la parte más alta y siempre con una decoración vegetal importante vamos a encontrar otras 2 bandejas redondas y que terminan en un capitel corintio. Bien, esta es la fuente importante que aquí preside esta plaza desde el siglo XIX. Otro elemento en el que nos vamos a fijar es el de los soportales. Se han ido remodelando y reformando, lógicamente, con el paso de los años. Unos más antiguos, otros se ven más modernos. Lo que sí hay que decir es que esta plaza merece una importante visita a muchos de los edificios que en ella se encuentran. Así que es lo que nosotros vamos a empezar a hacer ahora. Uno de los edificios más principales es la concatedral de Santa María la Mayor, con una historia realmente curiosa. De ella tenemos que ir hablando a lo largo de los siglos, porque sí que se sabe que en la Mérida visigoda había una catedral. Cuando entran los árabes aquí a Mérida, pues la población tiene que huir intentando salvar al máximo las reliquias de la iglesia. Hasta que Mérida es de nuevo conquistada por el rey Alfonso IX de León, pues aquí lo que quedaba era nada. Así que hacen una capilla en el nombre de Santa María. Todo este lugar pasa a formar parte, porque como era imposible recuperar para los cristianos esta localidad, pues todo pasa a formar parte de la diócesis de Santiago de Compostela. Así que una vez que ya es liberada Mérida, lo que hace un maestrante de la Orden de Santiago es una pequeña capilla, una pequeña ermita. Pero aquella pequeña ermita se quedaba así, muy pequeña. Y lo que hizo fue intentar agrandarla y al final salió esta catedral que tenemos actualmente. Bien, una vez conquistada la ciudad, también la ciudad es donada al Arzobispado de Santiago de Compostela. De esa manera, Mérida pierde la categoría de tener la catedral, lo tiene Badajoz, y no es hasta la época de Juan Pablo II, en el año 96, cuando de nuevo restituye aquella diócesis de Mérida-Badajoz y de nuevo la da el título, en este momento, en este caso, de concatedral. Y así está actualmente. Bien. Tiene varias puertas. Como ven, es una catedral de muros robustos,
pero es una catedral achatada. Y por aquí tenemos todos los estilos arquitectónicos que a lo largo de los siglos han ido pasando, porque las partes más antiguas de aquella época visigoda pues sí que se conservan algunas que han podido encontrar arqueólogos e historiadores importantes, pero realmente es a partir del siglo XV cuando empieza esta iglesia. La concatedral, con su puerta de Santa María, que es la que da a la Plaza de España, ahí vamos a encontrar encima una hornacina que parece una capillita para la Virgen de la Guía, que es la que está dentro. Otra de las portadas que está al lado es la portada del Perdón, que es la que yo tengo justo detrás de mí. Una portada de 2 cuerpos, y en el cuerpo más alto ahí van a encontrar el escudo de la Orden de Santiago y el escudo de Mérida. Ahí está la torre campanario cuadrada, 10 campanas tiene, y parece ser que lo que es importantísimo es el reloj. Un reloj histórico comparable solo al de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Junto a la concatedral vamos a encontrar el magnífico Palacio de los Mendoza, del siglo XV. Está realizado con unos sillares de buenísima calidad, de época de los romanos, y tiene diferentes características en lo que es su fachada. Vamos a encontrar alguna ventana con arcos conopiales, pero otra sí que es muy curiosa, es trilobulada y tiene 2 finas columnas haciendo el efecto de parteluz. En el centro vamos a encontrar el escudo de la familia, y junto a este maravilloso palacio tenemos otra casa, es la Casa de los Pacheco, una casa de estilo clásico que sirvió como sede de la vieja audiencia. Aquí se celebraba también el concejo y era la antigua cárcel. Bien, después de la guerra de la independencia, un hombre que tenía mucho dinero la compró. Esta casa, como ven, tiene 3 alturas. En la planta baja tiene unos adornos encima de lo que son las ventanas en forma semicircular. El segundo piso de forma triangular, y el tercero ya no tiene ningún tipo de adorno, puesto que ya es más o menos la zona de la Boardilla, la zona ya más alta. Esta casa de los Pacheco, junto con el Palacio de los Mendoza, conforman el único hotel de 5 estrellas que hay en la ciudad de Mérida. Es el Mérida Palace, hotel que después nosotros veremos con detenimiento, porque este es el hotel que nosotros le recomendamos en este programa para alojarnos en Mérida. Pero vamos a seguir viendo edificios curiosos y sobre todo el ambiente agradable de esta Plaza de España, donde la temperatura en estas épocas ya permite a la gente poder estar tomando un refresco en una terraza. Realmente da muchísima envidia. En nuestro viaje por esta localidad de Mérida, yo les voy a recomendar para alojarse el Hotel Mérida Palace, hotel de 5 estrellas que pertenece a la cadena Blue Bay. La cadena Blue Bay tiene más de 50 hoteles en el mundo, está en 27 destinos diferentes. Tenemos que hablar de hoteles en México, Cuba, República Dominicana, en España tienen muchos, en Mallorca, en Canarias, la Costa del Sol, Mérida, Barcelona, Lleida. En definitiva, van a encontrar un hotel Blue Bay fácilmente. También están en Oriente Medio y van a hacer unas aperturas ya rápidamente, seguramente en este año 2015. Bien, por lo tanto estamos hablando de una compañía importante, una compañía hotelera que se está haciendo con una capacidad de camas muy importante en el mundo.
Bueno, pues el Mérida Palace es un señor hotel ubicado en la Plaza de España. Así que estamos muy cerca de los principales monumentos que ofrece la ciudad para que nuestro recorrido pueda ser andando. El hecho de que sea un 5 estrellas le va a dar unas prestaciones espléndidas y extraordinarias. Fíjense que ya la ubicación, tanto en dos palacios unidos, el Palacio de los Mendoza, que es donde yo me encuentro ahora, y el Palacio de los Pacheco. Aquí por ejemplo, es un edificio gótico renacentista, es una verdadera joya, la fachada, pero el interior, fíjense qué patio tiene más bonito, qué azulejería original que se conserva perfectamente, escaleras, ventanas, una verdadera maravilla. Y el Palacio de los Pacheco, aunque no es tan antiguo, sí que tiene un patio árabe con unas yeserías que da gusto verle, rodeado de salones, salones de convenciones o para restaurantes privados si ustedes necesitan, y que da acceso al restaurante buffet de desayunos. Bien, estamos en un lugar y en un marco incomparable, pero el hotel tiene toda la modernidad de la que es posible. Hotel desde el año 1960, porque esto después, pues fíjense, desde los Mendoza ha ido pasando por herencias y compraventas de mano en mano y llegó a un señor que se llamaba Luis Simancas. Luis Simancas es el que hizo que su palacio fuera un hotel. 76 habitaciones son las que tiene este hotel. Tiene una suite fantástica, una suite con una sala, con dos ambientes, una zona de estar y una zona de trabajo, incluso por si tienen que recibir a alguien. Después tiene la habitación, el dormitorio grande, con todos los detalles propios de un 5 estrellas, y un cuarto de baño completo donde tenemos una bañera redonda jacuzzi, hay cabina de ducha y desde luego también todos los detalles propios de un hotel como este. Esta suite, si necesitan una habitación más, puede estar comunicada con una habitación doble. También con su televisión, su minibar, su cuarto de baño completo, el teléfono, el acceso a internet, absolutamente todo, y su propio cuarto de baño. Así son las habitaciones dobles. Y también tenemos la Junior Suite. Tenemos varias, 5 concretamente, ahí en este hotel, también con una sala separada de lo que es el dormitorio. Tiene un restaurante extraordinario, una amplia carta, con muy buenos platos, y también tiene el menú ejecutivo de lunes a viernes. Cambia todos los días y se come magníficamente bien. Este patio pues es una zona de cafetería, una zona para estar, para conversar o para tomarse cualquier bebida que ustedes quieran o les apetezca. Aquí presidiendo esta fuente preciosa que continuamente está vertiendo su agua. Sepan que en la última planta y en la época de verano hay una piscina también para poder paliar el calor de Extremadura, y lo van a poder utilizar ustedes siempre en el buen tiempo. Bueno, pues este hotel también tiene servicio de parking. Desde aquí les van a llevar directamente el coche a aparcar, ustedes no se tienen que preocupar, se lo llevan y se lo traen. El Hotel Mérida Palace de 5 estrellas tiene un precio muy asequible. Por eso se le quiero recomendar, para que estén tranquilos. No piensen que van a tener que pagar una fortuna por él. En absoluto. Estamos hablando de precios económicos, precios estupendos, para que ustedes puedan estar en un 5 estrellas muy cómodos con los servicios propios y sin embargo el precio muy económico. Queridos viajeros, disfrútenle, no se pierdan este hotel, merece la pena estar en él, visitarle, verle y sobre todo sentirse arropados por él y al mismo tiempo visitar Mérida. Pues ya están viendo este hotel, seguimos viendo.
Seguimos con los edificios importantes de la Plaza de España. Este ayuntamiento se termina de construir en 1883. Así reza en la parte alta del reloj, que se encuentra sobre un templete. Bien, una vez visto el ayuntamiento y el círculo emeritense, tenemos en la otra fachada pues un edificio que llama poderosamente la atención, porque rompe completamente la estructura de esta plaza. Un antiguo gran almacén que se construye en 1928. Era un almacén textil y así lo pone, Almacén La China, y por eso se llama el Palacio de la China. Tiene dos torreones con arcos trilobulados. También en el eje central vamos a encontrar una de las iniciales del señor, estaban las dos, pero nos queda la de Bartolomé, la B. Tenemos un medallón también en la crestería y, como ven ustedes, viviendas, oficinas y ya hoy en día una tienda pues de franquicia de estas modernas, pero que tuvo su encanto y han sabido conservar el edificio con esos detalles y connotaciones de aquel 1928. El ambiente en Mérida para hacer compras o para ir a un barecito a tomar algo es la calle Santa Eulalia. No se la pierdan porque además es obligatoriamente de paso para ir a ver los monumentos más importantes de esta ciudad. Ya vamos encontrando un palacio renacentista del siglo XVI, que es una escuela de idiomas actualmente, pero desde luego está muy bien conservado y está muy bonito. Pero bien, lo que vamos a encontrar son tiendas, no solamente franquicias de esas tiendas que encontramos en todos los lugares de España, también está el pequeño comercio de toda la vida de Mérida. Sepan que también tienen sus grandes superficies en otras zonas más hacia las afueras de la ciudad, pero lo que es en el corazón de Mérida, aquí tenemos este centro comercial abierto para atenderles a ustedes. Ya saben que me gusta el turismo de shopping, que hay que hacerlo en cada lugar que vamos, darnos una vuelta y si algo nos interesa, ¿por qué no? Lo compramos. En esta plaza encontramos el templo de Diana. Esto está de la época romana, sin lugar a duda, presidía una plaza importante rodeada de edificios muy importantes. Aquí se hacían transacciones mercantiles y financieras, se impartía justicia, era un lugar de encuentro para los romanos de aquella época y aquí venían también pues a hacer sus cultos. Bien, el templo estaba rodeado de columnas de granito de la zona y luego estaban estucadas. Parece ser que tuvieron también una policromía, que estuvieron pintadas. Tenía una tribuna delante de este templo que estaba por encima de él. Desde ahí también los políticos se dirigían a toda la ciudad, se dirigían a todos los romanos de la época. Bien, este lugar, queridos amigos, en la parte sur tiene una columnata donde vemos que se apoya el tímpano. Parece ser que no estuvo dedicado a Diana, sino que era un templo que estaba dedicado tanto a Roma como al emperador. Aquí también se hacían rezos públicos y sacrificios a los dioses desde este lugar. Tenía dos estanques a los lados y nos van quedando los restos arqueológicos que podemos ver. Tiene 3 metros de altura, sobresalía esos 3 metros de altura a los que se accedía a través de una escalinata de la que hoy no queda nada, pero debía ser una escalera maravillosa y
preciosa. Bien, ya no nos queda, y después, cuando en el siglo V los romanos abandonan este lugar, pues entran los visigodos y todos, aprovechando los restos que habían dejado los anteriores, iban dejando también su impronta y sus restos. Tanto los visigodos como la cultura árabe también, y bueno, pues de hecho fíjense que en el Renacimiento aquí se aprovecha este templo para hacer un palacio de un señor importante. Al final el siglo XX pasó a manos del Estado, lo ha restaurado y bueno, ha sufrido varias restauraciones, pero ha puesto en valor todo lo que tenemos y podemos ver hoy en día. Desde luego, esta pequeña Roma nos ofrece en cada rincón una sorpresa diferente. Junto a la Plaza de Toros tienen otro recinto museístico, que es la casa de un personaje importante. Está hecha extramuros, está lejos de lo que era el corazón de aquella ciudad en aquellos entonces, pero sí que es una casa lo suficientemente grande como para vivir fantásticamente y poder ampliarla cuando ellos quisieran. Es del siglo I o del 2 aproximadamente. Se llama la Casa del Mitreo, porque aquí pensaban que era la casa de Mitra, pero al final han llegado a la conclusión de que era de un señor importante. Bien, vamos a encontrar las diferentes estancias donde están los mosaicos en el suelo. De lo que queda se conserva bien, al igual que de una habitación interior también podemos ver cómo estaba pintada, los lienzos en color rojo, y entre esos lienzos había como una especie de tira donde iban representados candelabros. No hay ninguno completo, eso sí que les tengo que decir, pero veíamos, aquí podemos ver el poderío de una casa romana de verdad, con termas y todo lo que fuera necesario. Bueno, no podíamos pasar por alto el acueducto de los Milagros. En una ciudad romana, acueductos tiene que haber, de hecho, aquí en Mérida hay dos. Pero nos vamos a parar en este, de los Milagros. ¿Por qué? Pues es por la admiración que generaba en todas las personas, tanto visitantes como habitantes del lugar. La espectacularidad de este acueducto. Cogía agua de dos pantanos y lo trasladaba a la ciudad para poder tener todo el mundo ese agua necesaria. Nada tiene que ver con el acueducto que tenemos en Castilla y León, en la provincia de Segovia, que yo creo que es el mejor, sin lugar a duda, que hay en el mundo, pero este también tiene su importancia y su interés. Por eso nosotros se le enseñamos para que cuando se acerquen a Mérida no dejen de visitarle. Vamos a ver el arco de Trajano, un arco triunfal, que son dos arcos independientes unidos entre sí. Parece ser que lo hicieron con una estructura de madera de la misma forma y ahí fueron poniendo esas piedras de granito, siendo la más importante la central porque es la que mantiene el equilibrio. Este arco fue forrado entero de mármol y era un arco que daba entrada a la ciudad principal romana, a las dos calles principales, y tenemos que tener en cuenta que cuando el emperador Augusto muere lo divinizan. Quien le sustituye es Tiberio en el siglo XIV después de Cristo, y ahí ya lo que hacen es este arco y todos los monumentos que hay cuando pasaban el arco
era una gran ciudad imperial en honor de este Augusto que estaba divinizado. Bueno, pues con esta historia nos vamos de Mérida. Tendríamos mucho más que enseñarles y podríamos estar aquí el tiempo suficiente para hacer otro programa y seguir enseñándoles lugares imprescindibles de visitar en esta localidad. Localidad de Badajoz, patrimonio de la humanidad. Desde luego es maravilloso, es venir a ver la cultura, es como les decía al principio cuando les saludaba a ustedes, que es una pequeña Roma. Pues gracias como siempre por haber estado con nosotros y anímense, visiten Mérida que no les dejará indiferentes. La semana que viene a la misma hora y donde encontrarme ya lo saben, siempre estoy para ustedes y dispuesta a ayudarles lo más rápido que sea posible. Nos vemos la próxima semana, que tengan felices viajes.